Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano. Es un gusto para esta institución colaborar un año más con la Academia Morista Costarricense en el ciclo de conferencias con las cuales se conmemora la Semana Morista. Esta tarde con una conferencia con el doctor Tomás Federico Arias sobre el sacerdote Francisco Calvo. Un saludo muy especial y agradecimiento a la doctora Elizabeth Fonseca, presidenta de la Academia Morista, a la doctora Ana María Botey Sobrado, coordinadora de la cátedra que organiza todas estas actividades culturales, y a todos los miembros de la Academia. Un agradecimiento al conferencista, a Liana Solano de la Biblioteca Nacional y a Daniel Bonilla de la Academia Morista, que apoyan la transmisión de la actividad. Un especial agradecimiento a todas las personas que nos acompañan en vivo, también a las personas que posteriormente vean el video de la conferencia que va a permanecer en los Facebook de ambas instituciones. También recordarles que las conferencias de lunes y martes también están disponibles para todos aquellos que quieran acceder a ellas. A continuación, le doy la palabra a la doctora Ana María Botey. Muchas gracias. Gracias, Laurita. Como siempre, nosotros agradecidísimos con la Biblioteca Nacional que nos permite llegar a muchísimas personas que sería imposible si ustedes no tuvieran este excelente servicio de difusión de la historia, de la cultura y en realidad, de todas las especialidades hacia la comunidad nacional e internacional. Esta tarde, nuestro expositor es una de las personas que mejor conoce la época de la campaña nacional y sus personajes. Es una persona que ha investigado muchísimo y tiene varios libros escritos sobre varios autores, varios dirigentes sobresalientes de la campaña nacional. El día de hoy, él dedicará su exposición al padre Francisco Calvo, quien fue el capellán del Ejército Nacional y a quien le debemos ese libro del padre Calvo con todas las defunciones durante este largo proceso. Por supuesto que ese libro, el diario de campaña del padre Calvo, debe contar con muchos errores, pero en las condiciones tan increíblemente difíciles en que eso se escribió o que se recogió parte de la información y posteriormente se escribió, significa realmente una epopeya. Bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la palabra a Tomás Federico, quien es doctor en Derecho Constitucional, es el coordinador de la Cátedra de Derecho Romano de la Universidad de Costa Rica y su director de investigación en la Facultad de Derecho. Muchísimas gracias, Tomás Federico, por estar con nosotros hoy. Los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Estimada doña Laura Rodríguez, directora de la Biblioteca Nacional, estimada doctora Ana María Botey, colega en el Consejo Directivo de la Academia Morista Costarricense, y muy especialmente a todas las personas que para nosotros nos hacen el honor de acompañarnos en esta importante actividad. Tengan todas y todos muy buenas tardes. Yo quisiera, con su gentil anuencia, antes de iniciar mi disertación de esta tarde, agradecer de la manera más sentida en la persona de doña Laura, efectivamente, por brindarnos ese soporte, ese apoyo y esa ayuda a quienes formamos parte de la Academia Morista Costarricense para estar celebrando en esta semana precisamente este conjunto de días al que hemos titulado Semana Morista.
Y mi segundo agradecimiento a nuestra señora presidenta, doña Elizabeth Fonseca, y a la doctora Botey Sobrado, coordinadora de esta semana académica, por haberme concedido la deferencia de poder participar en un evento tan importante para todos los que nos honramos de hacernos llamar moristas en Costa Rica, con todo lo que eso implica. Efectivamente, como bien lo señala doña Ana María, desde hace varios lustros nos hemos dedicado con especial ahínco y interés a investigar una serie de personajes que por una u otra razón no habían sido suficientemente estudiados en otros momentos de nuestra historiografía. Así como podríamos ahondar en otros aspectos, en otros lugares, en otros eventos, una de estas figuras que pasó desapercibida relativamente para la mayoría de los trabajos de historia, sobre todo en el siglo XX, fue precisamente esa circunstancia tan particular de la vida de roteros y periplos del presbítero Francisco Calvo. Una persona que, como veremos, estoy seguro que ustedes, espero, puedan compartir conmigo al final de esta disertación, con una serie de facetas tan increíblemente peculiares, que a veces se hacía uno la pregunta de cómo en esos pocos años de vida que estuvo en la historia de Costa Rica pudo hacer tanto y en tantas maneras y de tantos bemoles. Y efectivamente, es eso lo que nos lleva entonces hoy a exponerles a ustedes esta vida tan maravillosa para la historia de Costa Rica. Nosotros vamos a arrancar este camino y este aspecto biográfico en el año de 1819, precisamente en una Costa Rica en la que todavía faltan 2 años para que nosotros podamos alcanzar nuestra independencia. Y en un aspecto muy peculiar, porque Costa Rica empezaba ya a debatirse y a atisbarse lo que luego sería ese proceso de autonomía. En San José existe una parroquia y esa parroquia está siendo liderada en aquel momento por un sacerdote llamado Juan de los Santos Madrid Cervantes. Este que es uno de los personajes de aquella época más, diríamos nosotros, estudiados en el sentido decimonónico del término que nos estamos refiriendo. Una persona que sabía leer, escribir, contar y que contaba con estudios de teología y filosofía, o sea que lo que para su época era una persona, repito, bastante estudiada. Y lo cierto es que producto de una relación que, como ustedes me comprenderán, estimables personas que nos escuchan, impropia para todos los términos de aquella época, resulta ser que una señora de la ciudad de San José, doña Petronila del Castillo Villagra, hermana nada más y nada menos que del ínclito sacerdote presbítero Florencio del Castillo Villagra, producto de esa relación, ella queda embarazada. Como ustedes me entenderán, hoy, si esto ya podría ser algún elemento de cierto escándalo para cierto grupo de personas, pregúntese por un momento lo que iba a ser hace 200 y más años en San José, más pequeña y en donde obviamente las circunstancias sociales, culturales y familiares eran absolutamente más conservadoras. Esto lo que hace es que entonces este niño nazca con ese signo de una relación que obviamente era prohibida desde todo punto de vista, y sus padres lamentablemente toman una decisión fatal para este niño. Cuando el bebé finalmente nace, por decisión de ambos, su padre toma la decisión de abandonarlo en un pórtico de una iglesia. Y tal y como hicimos la investigación ya hace 15 años, hace 7 años, cuando nos tocó publicar con la editorial Costa Rica, La vida y obra del presbítero Francisco Calvo, tanto nuestro archivo nacional como nuestro archivo de la Curia Metropolitana, encontramos entonces todos estos elementos que nos permitieron averiguar que el niño fue depositado entonces en la iglesia que en Cartago estaba regentando el presbítero Rafael del Carmen Calvo Rosales. Este sacerdote, amigo precisamente de Juan de los Santos, toma a este niño con un término muy colonial jurídicamente hablando, expósito, lo que nos estamos refiriendo es a un niño efectivamente abandonado, y resulta ser que este sacerdote, haciendo gala de lo que debe ser la verdadera caridad cristiana, toma a este bebé y literalmente, sin que haya un acto jurídico de por medio, porque en la Costa Rica de 1819 todavía no tenemos el Instituto de la Adopción, toma a este niño
y lo convierte en suyo simplemente por una cuestión de naturaleza filial, no en el sentido biológico, sino simplemente de amor y de caridad hacia un pequeño como este. Es él el que lo lleva a bautizar, y la sorpresa primera que nos llevamos en aquella investigación es encontrar que precisamente este acto se hace un 4 de octubre. Y señoras y señores, el 4 de octubre en el calendario litúrgico es el día de San Francisco de Asís, y por eso es que al niño se le pone el nombre de Francisco, precisamente, y el apellido será el de su padre, obviamente putativo, don Rafael del Carmen Calvo, y acabamos de tener entonces el origen o el aspecto que da sustento al nombre de Francisco Calvo, véase como un niño que recibió el amor de una persona cuando no lo recibió obviamente de sus padres biológicos. Independientemente de las circunstancias que ya veremos más adelante, cuando este niño se convierta en un hombre y se entere de todos estos hechos, ya veremos cuáles fueron esos otros derroteros por los cuales él volvió a encontrarse sobre todo con su padre casi 30 años después. Lo cierto es que el padre Rafael del Carmen Calvo, por cierto, valga agregar, hermano de Joaquín Bernardo Calvo Rosales, en aquel momento uno de los más importantes políticos y hombres públicos de Costa Rica, toma entonces a este niño, lo ingresa en una escuela de primeras letras de Cartago, y después de sus años de adolescencia, y estamos refiriéndonos apenas a los 13 años, toma una de esas decisiones que probablemente a usted que me escucha no lo haría en estos días, pero estamos en una coyuntura en la que los parámetros sociales y educacionales se movían diferente. El padre Rafael del Carmen Calvo, entendiendo que aquí el niño está constreñido en sus posibilidades intelectivas, puesto que lo único que teníamos era una casa de enseñanza fundada en 1814, pero que en realidad no funcionaba efectivamente para poder obtener realmente estudios superiores como el padre Calvo quería respecto de su hijo adoptivo, toma la decisión de enviarlo a Nicaragua para que vaya a estudiar al Seminario Conciliar de León. Este sitio, que era el otro gran importante centro de estudios en Centroamérica, junto con la Universidad de San Carlos Borromeo en Guatemala. La idea es convertirlo en sacerdote, y encontramos ya las primeras referencias documentales de este adolescente de Francisco Calvo, estudiando precisamente en ese seminario entre 1831, 32, 33, 34 hasta 1839. Para 1840, señoras y señores, este muchacho va más allá de los anhelos de su padre. Para nuestra sorpresa, y estoy seguro que para las personas que hacen la gentileza de escucharnos, no solamente adquiere un bachillerato en teología, sino que adquiere también un bachillerato en filosofía y un bachillerato en derecho civil. Piensen por un momento a una persona ya con 3 títulos superiores de bachiller en una coyuntura como la que repetimos, en las que esto era muy poco común. Lo cierto es que no se ordena como sacerdote. Según sus propias palabras, él no estaba preparado en aquel momento para asumir pues todo lo que implica obviamente las obligaciones eclesiásticas. Regresa a Costa Rica en 1842 y se encuentra con esa lamentable coyuntura que todos los costarricenses deberíamos conocer, que es el golpe de Estado que se urde contra un Braulio Carrillo Colina por parte del general hondureño Francisco Morazán Quesada, y luego, por supuesto, toda la rebelión que un grupo de patriotas costarricenses liderado por don Antonio Pinto Suárez dirige contra Morazán y termina en su fusilamiento en septiembre de 1842. ¿Quién asume la jefatura de Estado en ese momento? Don José María Alfaro Zamora. Y don José María le solicita a un abogado, sí, licenciado y doctor en Derecho Civil y además doctor en Filosofía, que había hecho también sus estudios en Nicaragua, que se convierta en su ministro general. Nos referimos, por supuesto, al doctor José María Castro Madrid, cuyas primeras improntas públicas es aquí donde surgen. Señoras y señores, ¿por qué citamos este tema? Porque va a ser en 1843 cuando Castro Madrid reconvierta la Casa de Enseñanza de Santo Tomás en la Universidad de Santo Tomás. Véase que hago este énfasis porque entonces Costa Rica no solamente está contando con su primera institución de estudios superiores, sino que obviamente lo que se necesita para este aspecto es lo básico: docentes, profesores, maestros.
Esto es la antesala para el término al que quería llegar. En 1843, dentro del primer grupo de profesores universitarios en la historia de Costa Rica, Francisco Calvo se convierte en el primer docente de filosofía en la historia de nuestro país. Véase qué importante esto es precisamente por el título que ha logrado alcanzar en Nicaragua y por supuesto que también se le da una cátedra de teología, materia que se enseñaba en aquel momento en esa casa de estudios y a la tempranísima, véase que hago mucho énfasis, en la tempranísima edad de 24 años, ya tenemos a nuestro personaje impartiendo lecciones de manera pionera en la casa de estudios citada. Claro, esto le llevó una sorpresa tremenda, porque ¿cuál fue la persona escogida por nuestras autoridades de gobierno para que se convirtiera en el primer rector de la Universidad de Santo Tomás? Nada más y nada menos que al presbítero Juan de los Santos Madrid, su padre biológico. Y le toca al joven Calvo darse cuenta ahí en esa coyuntura que no solamente existe una relación docente entre ambos, sino una relación filial, y este es el momento en que entra en conocimiento de los hechos que han precedido lo que estamos exponiendo. Independientemente de las razones, esto va a hacer que por lo menos 2 años, de 1844, disculpen, del 42 al 44, Calvo y Madrid tengan esa relación, volvemos a lo mismo, institucional entre ambos, y finalmente para 1844, el presbítero, no, todavía el joven Francisco Calvo se desliga de esta faceta universitaria porque incursiona en otra nueva acción que es con el cultivo del café. En una época en la que Costa Rica apenas estaba dando sus primeros pasos, no a nivel de algunas fincas, sino ya a nivel comercial, con las primeras exportaciones en grande hacia ciertos mercados, se había dado la posibilidad de que en algunos terrenos de una zona llamada Las Pavas, se pudieran dar terrenos gratis para que la gente, si accedía a cultivar café, se le concediese la propiedad de esos fondos. Lo cierto es que encontramos en nuestro archivo nacional y en nuestro índice de protocolos cómo el joven Calvo se convierte en uno de los primeros propietarios de fincas cafetaleras en la zona de Las Pavas. Y véase qué curioso, y creo que todas las personas que nos escuchan consideran conmigo que no existen coincidencias. ¿Quiénes eran los colindantes, esos otros jóvenes en aquel momento que colindaban con las propiedades que compró precisamente el joven Francisco Calvo? Bueno, un joven llamado Juan Rafael Mora Porras, otro joven llamado José María Montealegre Fernández y otro joven llamado José María Castro Madrid. Piensen por un momento que estamos hablando en esa etapa previa a lo que va a ser luego ya la grandeza de estos personajes en términos políticos en nuestra historia. Pero lo cierto es que él mismo entiende que el café no es lo suyo. Siente Calvo que después de 1 año de estar en estas actividades, lo suyo no anda precisamente en lo que son las fanegas, en lo que es la recolección de este grano, y lo cierto es que vende su propiedad y toma una de esas decisiones muy peculiares que lo hacían a uno pensar de este personaje cosas realmente peculiares. Toma una parte de su peculio y copatrocina junto a más de 50 personas en aquel momento la construcción de lo que está considerado en Costa Rica como la obra pública más famosa del siglo XIX en materia de caminos, como es el puente del río Jesús María, el famoso puente de Arco, que todavía, señoras y señores, está vigente, que todavía sirve a los intereses de los costarricenses, y nuestro joven Francisco Calvo es uno de los copatrocinadores financieros de la construcción de esta vía para poder sacar nuestro grano de oro por el puerto de Punta Arenas. Pero volvemos a lo mismo, seguían en esos anhelos pendientes de nuestro personaje, y es en 1847 el punto de inflexión. Tomando la decisión, desde nuestro punto de vista acertada, de dirigirse a lo que él realmente tenía como vocación, viaja a la ciudad de Comayagua, en Honduras, y se ordena finalmente como sacerdote. Siempre que se nos hace la pregunta por otras actividades de por qué en Costa Rica no se ordenó, me permito agregar entonces el aspecto que determinó esto.
Costa Rica no contaba en aquel momento con obispado, ni contaba en aquel momento, obviamente, con obispo ni con diócesis. Y eso no permitía que los sacerdotes pudieran ser ordenados, que pudieran ser convertidos como tales aquí. Por eso tenían que salir al exterior y luego regresar a Costa Rica. Esto es lo que explica por qué la persona que descubre estas circunstancias en los años 40, nada más y nada menos que don Rafael Obregón Loría, toma la decisión entonces de trasladarse a Honduras, allá se ordena, vuelve a Costa Rica en 1849 y su primer cargo eclesiástico es como sacerdote de la parroquia de los Ángeles en Cartago. Ahora bien, aquí se me va a permitir, por favor, hacer un punto de, diríamos nosotros, de suspensión del íter que estamos llevando para explicar la antesala de la otra gran faceta que entonces le aconteció a nuestro personaje. Como les decía, Costa Rica durante toda la colonia había pertenecido jurisdiccional y jurídicamente a la diócesis de Nicaragua. Todavía después de la independencia, esta subordinación eclesiástica se mantuvo y va a ser en 1848 cuando se inician las negociaciones con el Papa Giovanni María Mastay Ferretti Pío IX para que esta situación cambie y Costa Rica por fin tenga dos cosas, se deslinde jurisdiccionalmente de Nicaragua y tengamos nuestra anhelada diócesis que se ha estado tratando de establecer por 5 siglos. ¿Quién es la persona a la que el gobierno de Costa Rica le asigna tan importante labor? Nada más y nada menos que a nuestro ínclito embajador en Europa, don Felipe Molina Bedoya, quien se hace presente ante el Papa de Cita y ante el cardenal Giacomo Antonelli, jefe de Estado Vaticano. Y cosa curiosa, cuando las negociaciones empiezan finalmente a fraguarse, Molina debe viajar a los Estados Unidos para asumir nuestra representación y entonces contrata a nombre del gobierno de Costa Rica a un diplomático para que se encargue de seguir con las negociaciones. Obviamente no podía ser costarricense porque solo teníamos a Molina representándonos, aunque él era guatemalteco, pero va para Estados Unidos. La persona escogida, Fernando de Lorenzana y Sánchez, diplomático mexicano, que asume entonces esta representación y él continúa hasta lograrlo, y me da mucho gusto decirlo. El 28 de febrero de 1850, el Papa Pío IX firma la bula Christianae Religiones Actor, en la cual se crea la diócesis de Costa Rica, o también llamado el Obispado de Costa Rica, y a raíz de eso, al año siguiente, se va a escoger como nuestro primer obispo a Monseñor Anselmo Llorente y Lafuente. Véase qué curiosos esos detalles, porque entonces, a raíz de eso, ya está gobernando en Costa Rica para ese momento, desde 1849, el presidente Juan Rafael Mora Porras. Es a don Juanito al que le toca ahora sí rubricar, le toca legitimar e implementar estos documentos y estas decisiones, y producto de eso viene la tercera, porque después de la bula Christianae Religiones Actor, de la elección de Monseñor Llorente, el presidente Mora decide firmar un concordato con la Santa Sede, y me explico aquí para quien sea neófito en temas jurídicos canónicos. El concordato es un tratado que solamente se puede firmar con el Vaticano, mientras que el resto de tratados lo que se llama son acuerdos o convenios, cuando son entre países. Este concordato, llamado en la historiografía el Lorenzana Antonelli, precisamente por los apellidos que hemos estado aquí haciendo alusión, determina un detalle, señoras y señores. Se le van a conceder a Costa Rica, en virtud de esta relación bilateral, una serie de derechos eclesiásticos, entre ellos la elección de un capellán. Y ya me entenderán por qué es que quise hacer esta explicación breve y a raíz de qué. Voy a volver a términos de derecho canónico. Cuando en un concordato se establecen una serie de decisiones que tienen que implementarse ulteriormente, hay otros documentos pontificios para eso. Bueno, existe uno que se llama los breves. Esos breves son para que nos comprendamos pequeñas decisiones papales sobre temas puntuales. Hay un breve llamado Totus Dominici Grezzi, en el cual se establece respecto al concordato Lorenzana Antonelli cómo va a ser la elección de ese capellán. Y finalmente en 1853 se da esa prebenda, se da esa prerrogativa al presidente costarricense
de que pueda escoger a un sacerdote de su preferencia junto con la cúpula de la iglesia costarricense para que ocupe ese puesto. Quiero ser enfático en algo. Costa Rica nunca había tenido un capellán, porque nunca habíamos tenido esta relación jurídico-canónica con el gobierno pontificio. Después de todas las negociaciones que usted escucha aquí, en 1853, creo que todos y todas me comprenden quién es el sacerdote escogido, quién es la persona que el presidente Mora considera idóneo y que junto con la cúpula de la iglesia en aquel momento, repito, Monseñor Llorente, avala este asunto y así el presbítero Francisco Calvo se convierte en el primer capellán de la historia costarricense. Como podrán compartir conmigo, se ve que no fue una elección fortuita, fue la concatenación de una serie de procesos que finalmente vinieron en la elección. Pero preguntémonos por un momento, ¿qué tenía este sacerdote que apenas a sus 34 años ya tenía un cargo tan rimbombante? Bueno, pues lo que usted ha escuchado, todo este bagaje cultural, todo este bagaje teológico, filosófico, jurídico y docente que explicaba por qué sobresalía en aquel momento de esa manera. Tanto fue, señoras y señores, su prestigio, que incluso Monseñor Llorente lo nombra en ese mismo año secretario del primer cabildo diocesano. Me explico en términos de derecho canónico. En el primer gobierno que tuvo la Iglesia Católica, el padre Calvo aparece como secretario de esa primera entidad direccional. Pues bueno, cualquiera podría creer que ya solo por estos hechos teníamos un personaje muy destacado en nuestra historia. Por supuesto, esto es apenas, como diríamos, la fase inicial, porque lo realmente importante empieza a partir de este momento. Como es conocido de todos y por supuesto por cuestiones no solamente de la temática del día de hoy, sino de espacio y tiempo, no vamos a ahondar en todo el tema de la campaña nacional, pero ciertamente a partir de 1855, nuestro país se ve enfrentado a esa vorágine filibustera comandada por este personaje tan execrable de nuestra realidad política del siglo XIX, como era William Walker Norvel. Y lo cierto es que a pesar de todas estas circunstancias que lamentablemente incluso hicieron que en Nicaragua cayera bajo el yugo esclavista de este grupo, como decía el presidente Mora, de fascinerosos, lo cierto es que nuestra patria decidió que no iba a pasar lo mismo con nosotros. Y cuando el presidente Mora en sus proclamas de 1855 y 1856 claramente incita e invita a la población costarricense a adherirse a esta causa patria, ¿qué es lo que ha sucedido? Que ya para 1856 en marzo se ha logrado formar ese primer ejército al que vamos a enviar precisamente para defender un tema sagrado para los costarricenses como es nuestra soberanía. Y se hacen 5 elecciones. La primera obvia, ¿quién va a ser nombrado comandante en jefe del ejército costarricense? El general José Joaquín Mora Porras, que su persona y su vida es también para solo una conferencia en otra circunstancia en que nos encontremos. El segundo al mando, el general José María Cañas Escamilla, que ayer tuvimos la muy valiosa ocasión de escuchar al colega Raúl Arias hablando sobre todas las temáticas de su vida y de su obra. El auditor de guerra, es decir, la persona encargada de toda la parte jurídica, jurisdiccional y procesal del ejército, el primer abogado alajuelense, Ramón Loría Vega, y toda la parte médica bajo la tutela del doctor Karl Hoffman Brechner, y con la ayuda del doctor Cruz Velasco. ¿Para qué? Y de Lucas Velasco, para que a partir de este momento solo quedara un cargo, el capellán en jefe de nuestras tropas, el presbítero Francisco Calvo. Y con ese quinteto de autoridades, señoras y señores, nuestra patria emprende la lucha que va a iniciar precisamente tras el traslado de nuestras tropas a la provincia de Guanacaste, con uno de los episodios que, bueno, desde nuestra época de estudiante y ahora en nuestra parte docente lo hacemos reiteradamente con nuestros alumnos y nuestras alumnas, es la gran epopeya en suelo costarricense. Porque por supuesto el 20 de marzo de 1856 no solamente llena de orgullo a cada costarricense que se sienta realmente grato con su historia, sino que no olvidemos un punto que es el que siempre me gusta mucho destacarlo. Fue nuestro suelo, fue nuestra patria, fue nuestro territorio.
donde en esa hacienda tan famosa para nosotros, tan querida para los costarricenses, logramos en el tiempo, parece increíble, de 14 minutos, sacar al coronel húngaro Luis Schlesinger y a ese grupúsculo de filibusteros que habían mancillado nuestra patria. ¿Y quién es una de las personas que estuvo presente en el teatro de los acontecimientos, según los partes de guerra? El presbítero Francisco Calvo. Ya desde ese momento empieza a ser partícipe directo de estos hechos y, como es bien sabido, apenas o menos de un mes después, cuando el presidente Mora decide perseguir a estos invasores hasta el territorio donde habían venido, se va a desatar el viernes 11 de abril de 1856 la cruentísima batalla de Rivas, en donde nuestras tropas de una manera gallarda vuelven a derrotar a las tropas filibusteras. Pero aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Quién fue una de las personas que en los partes de guerra, que en los informes enviados al presidente Mora, publicados en el boletín oficial, como cualquiera de ustedes que nos está escuchando puede irlo a comprobar a nuestro archivo o a nuestra biblioteca, estuvo no solamente haciendo su labor de capellán, sino peleando como un soldado más? El presbítero Francisco Calvo. Vieran el motivo de orgullo para el suscrito cuando encontrábamos estos, repito, partes de guerra militares, informes que se enviaron al presidente Mora, en las publicaciones que se hicieron en el periódico del Boletín Oficial, cómo se cita reiteradamente el valor y el denuedo con el cual Calvo participó. Y eso nos indica que él entendía que no se debía limitar solamente a su parte sacerdotal, sino que entendió que como costarricense iba más allá y estaba defendiendo también la soberanía y libertad de su patria. Lamentablemente esto no termina bien. Como es ampliamente sabido por todas y todos, fue en esta misma coyuntura en donde se desató la terrible epidemia del cólera, en la cual, por las razones también sabidas del agua contaminada de los pozos de Rivas, junto con la mortandad de los cadáveres, lo que hizo es que se desatara sencillamente este bacilo tan tremendamente mortífero. Y cuando empezó a darse una mortandad enorme a lo interno precisamente de nuestras tropas y muchas personas desertaron, todas las informaciones nos indican que de las pocas personas que se mantuvieron dentro de los cuadros y que incluso ayudaron no solamente a ser casi de panteoneros de una serie de cadáveres de los propios costarricenses, sino en el simplemente hecho de hacer su función de sacerdote, entregando la extrema unción y los santos óleos, fue el presbítero Calvo. De hecho, en el archivo de la Curia Metropolitana existen varios documentos en donde aparecen sus firmas una, otra y otra vez, haciendo precisamente gala de esa valentía de mantenerse sabiendo que su propia vida estaba en peligro, pero eso no obstó para que se mantuviera irreductible. Con la decisión del presidente Mora de volver a Costa Rica, y como ya se sabe, con todo lo que implicó entonces que esta primera etapa de la campaña nacional se viera frenada por una enfermedad, repito, de tanta mortandad, el presbítero Calvo aparece en San José, siendo parte, repito, de estos sacerdotes que ayudaban en toda la parte eclesiástica a los moribundos y a los familiares con los cadáveres para los aspectos de la extrema unción de estas personas. Así pasará el mes de mayo, el mes de junio, el mes de julio, ya cuando empieza a minorar la enfermedad hacia mediados de agosto, y como es también sabido, cuando nuestro presidente Mora decide reiniciar la campaña en su segunda etapa, que lo va a hacer en noviembre, motivo de orgullo otra vez para todos los que nos llamamos costarricenses. En nuestro archivo nacional está el documento de inscripción del presbítero Francisco Calvo como soldado regular. De su propio puño y letra solicita ingresar al ejército, ya no como capellán y sacerdote, condición que mantiene obviamente, sino como un soldado raso, precisamente para que se le asignen ya funciones militares. Esto nos explica, señoras y señores, por qué entre noviembre y diciembre, y cuando ya a finales de diciembre llega la parte más álgida de la toma de la vía del tránsito en el río San Juan y hasta el lago de Nicaragua, vemos otra vez al padre Calvo en varios de los episodios,
Y ya para 1857, cuando ha sido tomada todos los vapores del río San Juan y la campaña y la vía del tránsito está totalmente en nuestro poder, y el general José Joaquín Mora asume el liderazgo en enero y febrero del 57 de todo este teatro de operaciones, y ahora sí a nivel centroamericano como comandante en jefe de los ejércitos centroamericanos, no tengo que decirles quién es la persona que aparece una, otra y otra y otra vez en todos los partes de guerra y en todos los episodios, precisamente como una persona más, como un soldado más de estos episodios. Finalmente, en 1857, el 1 de mayo, como es conocido por todos nosotros, se da el fenecimiento de esta campaña nacional con un triunfo de las tropas costarricenses que, cosa curiosa de la vida, que finalmente, aunque no se le pudo dar el justo merecido resultado que debía haber asumido Walker por haber venido a llenar de sangre, sudor y lágrimas a Costa Rica, finalmente en esa jornada de victoria, el padre Calvo es uno de los individuos presentes precisamente, y con esto, cuando vuelven a San José, ya para mediados de mayo, no tengo que decirles entonces quién es una de las personas más vitoriadas y más felicitadas precisamente por esto. Pues bueno, cualquiera podría pensar que las improntas del padre Calvo en la campaña nacional aquí terminan. Jamás. Acabamos de decir la mitad. Porque las dos principales consecuencias, señoras y señores, en esta conferencia que les estamos brindando, vienen aquí. El padre Calvo va a ser el único sacerdote condecorado por el presidente Juan Rafael Mora con una cruz de honor. Cruz de honor que yo lo invito a usted a consultar en cualquier fuente de internet sobre la foto que existe del oficial. Él tuvo la peculiaridad de usarla todo el resto de su vida en su sotana, por haber sido no solamente el único sacerdote condecorado en la campaña nacional, sino en sus propias palabras, porque esa cruz de honor se la impuso el presidente Mora en el pecho. Y si esto no fuera suficiente, fue tal el valor que se le dio el grado de coronel efectivo de nuestras tropas. Piénselo por un momento. Pasó de ser un soldado a un cabo, de un cabo a un teniente, de un teniente a un capitán y de un capitán a un coronel. Ahí nos estamos dando cuenta cuál era la valía precisamente de nuestro personaje. Pero el segundo punto tuvo la gentileza la doctora Ana María Botey de tocarlo al inicio de esta presentación. La impronta más decisiva, junto con la militar, del presbítero Calvo fue haberse tomado, nosotros a veces pensamos cómo, pero haberse tomado la paciencia, el tiempo, el cuidado de hacer el listado de todas las defunciones de la campaña nacional donde él estuvo presente, y en donde no lo estuvo, de solicitar los partes de guerra sobre dichas defunciones para incorporarlo. Piénsese por un momento, estamos hablando de todos los fallecidos o de todas las personas que se podían recopilar datos, pero atención a lo que van a escuchar. Se los dice quien tuvo en sus manos, en el archivo de la curia, ese libro, esa especie de folleto, si se quiere, por sus dimensiones, cuando hacíamos nuestra investigación sobre esto. No solamente quién murió, atención al detalle, cuál fue la causa de su muerte, dónde había nacido la persona, qué edad tenía esa persona y si tenía, cuál era el grado militar que poseía. Piensen por un momento lo que era hacer esto por todos los muertos de la campaña nacional, y como siempre se nos pregunta, ¿cuál fue el motivo de esto? Tuvo una triple motivación. Por una parte, él como capellán del ejército necesitaba dar fe, obviamente eclesiástica, de los actos de defunción para dar precisamente eso, una legitimidad sobre el hecho de que una persona hubiera muerto, porque recordemos que para esta época el registro civil no existe. Eso será hasta 1888. Es la iglesia la que lleva los registros de defunciones, matrimonios y nacimientos. Dos, la parte jurídica. Con esto se determinaban aspectos como estados de viudez, estados de orfandad, grupos testamentarios, grupos sucesorios y bienes patrimoniales. Como ustedes me están entendiendo, y lo hablo aquí en términos jurídicos, todas las consecuencias legales que se derivaban de la muerte de una persona. Y el padre Calvo, con estas defunciones, podía dar fe
de esta muerte y a partir de eso surgir los actos jurídicos a posteriori que esto tenía de importancia. Y si todo esto no fuera suficiente, la parte histórica. Él, sin saberlo en ese momento, se estaba convirtiendo en el artífice del único listado, señoras y señores, que tenemos en la historia de Costa Rica sobre una, ¿qué? Sobre una mortandad completa en un conflicto bélico. Por eso resultó tan importante en los años posteriores para hacer estudios de la más diversa naturaleza económica, social, cultural, jurídica, etcétera, para conocer quiénes habían sido las personas que fallecieron en nuestra campaña. Veas entonces que repito que el padre Calvo en la campaña nacional no fue uno más, fue uno de los más importantes individuos que estuvieron precisamente involucrados en esta epopeya patria. Lamentablemente, esta historia en general vuelve a tener un episodio triste y yo me atrevo a decirlo, un episodio oprobioso, porque apenas 2 años después del término de la campaña, y véase que repito, apenas 2 años después, señoras y señores, el presidente Juan Rafael Mora Porras, el 14 de agosto de 1859, sufre un golpe de Estado por parte de un grupúsculo, ahora no de enemigos exteriores, de enemigos interiores, que urden esa circunstancia y que lamentablemente va a propiciar su defenestración en esa fecha. Su hermano, José Joaquín Mora, su cuñado, José María Cañas, su sobrino, Manuel Argüello Mora, y su vicepresidente, Rafael Escalante, van a sufrir entonces la expulsión del país. De esa manera ingrata se le pagó al presidente Mora por haber puesto incluso en peligro su propia vida a favor de Costa Rica y tiene que salir expulsado hacia El Salvador casi como un vulgar delincuente en compañía de estas personas. ¿Quiénes son los artífices de todo este asunto? Bueno, Vicente Aguilar, Francisco María Iglesias Llorente, Francisco Montealegre Fernández, en algunas partes y en otros aspectos, Julián Bolio Llorente, Ramón Araya y finalmente Edward Alpres y Edward Joy Redman. Todas estas personas que lo habían hecho por 2 razones. El presidente Mora pensaba establecer un banco con capital en Costa Rica que permitiera dar préstamos, diríamos nosotros, de condiciones favorables a la mayoría de la población, y estos otros personajes eran los que manejaban estos préstamos absolutamente usureros, y ustedes entienden lo que significaba perder obviamente este negocio. Y lo segundo era precisamente desligar del poder a Mora, gracias a que una serie de circunstancias, sobre todo asociadas a Vicente Aguilar Cuero, que fue uno de los principales instigadores de este golpe de Estado, estaban asociados a varios procesos judiciales en donde había descubierto un desfalco tremendo en su peculio. Atención al detalle, documentación que en nuestro Archivo Nacional está para probar todo lo que aquí se está afirmando. Y finalmente, estas fueron las 2 circunstancias pecuniarias que explican el golpe de Estado. Lo cierto es que finalmente Mora sale, como repetimos, de esta manera absolutamente defenestrado del poder, y al inicio de 1860, un grupo de costarricenses trata de organizar la vuelta. ¿Y qué creen? ¿Cuál podría ser el sacerdote que estuvo involucrado de manera directa para que esto sucediera? Bueno, en uno de los episodios menos conocidos de nuestro personaje, resulta ser que logra ser uno de los que compra armas, pertrechos, comida, una serie de circunstancias para tratar de organizar la vuelta de Mora a inicios de 1860, pero son descubiertos. Esto lo que lleva es que se abra un proceso judicial y al padre Calvo se le condene a una pena que existía en nuestro antiguo Código Penal de 1841 que se llama el confinamiento. Me explico aquí para todo el estimable público. Era una pena, que por supuesto ya no existe, en la que el Poder Ejecutivo, el Judicial, lo podían condenar a usted a que fuese a vivir a un pueblo lejano de la capital para que usted no estuviera cerca del Valle Central. Pues bueno, ¿cuál fue el pueblo escogido? Puede ser que, estoy seguro que para la mayoría de ustedes hoy eso no suene muy largo, pero en 1860 nuestro personaje es enviado a Tucurrique. Y ir a Tucurrique en aquella época, déjeme decirle que era ir al fin del mundo.
Y lo cierto es que entonces él está en esos meses iniciales de 1860 allá, confinado. Pues, ¿qué es lo que pasa? Para septiembre de 1860, el presidente Mora, junto con su hermano y junto con el general Cañas, deciden regresar a Costa Rica para tratar de recuperar el poder que tan vergonzosamente se les había quitado. Y lo cierto es que son descubiertos. El gobierno de José María Montealegre, junto con Vicente Aguilar como secretario de guerra, organizan una fuerza armada para repelerlos. ¿Y cómo termina esto? Como es bien sabido, con una farsa absolutamente ruin de proceso judicial que supuestamente se le aplica a ellos, y que ese es motivo de otro de los libros a los que nos hemos dedicado y que no será el tema hoy para tratar, y que simplemente no es que se le condena, simplemente se reafirma la intención homicida que ya estaba de antemano dictada para que finalmente el 30 de septiembre de 1860 sea fusilado precisamente en la ciudad de Punta Arenas a las 3 de la tarde. Y cosa curiosa, al general José María Cañas, que tantos bienes, que tanto bien le hizo al país, simplemente se le fusila 2 días más tarde por haber apoyado al presidente Mora. Así se terminó Costa Rica, ese grupo de personas, de pagar por todas las improntas de la campaña nacional. Pues, ¿qué pasa con nuestro personaje? No tengo que decirles a quién fue una de las primeras personas que se ordenó inmediata orden de captura, donde estuviera para su procesamiento. Y lo cierto es que nuestro personaje decide que ante la muerte absolutamente, diríamos nosotros, ruin del presidente Mora, decide salir del país. Viaja primero a Panamá, cuando todavía pertenecía a la República de Nueva Granada. Luego lo encontraremos, señoras y señores, en el puerto de Guayaquil, según sus propias palabras, en un viaje que él sabe dónde empieza, pero no dónde va a terminar. Y finalmente logra llegar al puerto internacional del Callao, en Perú, en donde se instala. Según sus propias manifestaciones, según sus propias palabras, una vez instalado ahí, busca refugio en la iglesia principal de la ciudad, pide trabajo como sacerdote, recordemos que es lo que él se dedica, y aquí empieza la segunda parte más importante de esta disertación. Estando precisamente en la iglesia del Callao, repetimos, del Perú, según sus propias palabras, logra conocer que 2 de los sacerdotes que fungen ahí, en esa parroquia, están adscritos a una institución llamada la masonería. Y como ustedes me comprenderán, ese que es el otro gran tema en la vida de nuestro personaje, a él le causa una enorme sorpresa. ¿Por qué? Porque la masonería, como entidad, como institución, como figura, había sido condenada ya desde hacía 2 siglos por distintos papas. Una y otra vez se le acusaba de ser una de las entidades más críticas contra la Iglesia Católica, una de las entidades más radicales contra cualquier tipo de fanatismo religioso, y sobre todo una entidad que cuestionaba todo el establishment eclesiástico en una serie de cuestiones. Lo cual era totalmente cierto, pero no contra una religión. La masonería atacaba toda forma de fanatismo, toda forma de manipulación del pensamiento, toda forma de hacer que una persona no conozca la verdad de los hechos a través de sus propios sentidos, a través de sus propias investigaciones, de sus propios valores. Y contra eso, por supuesto, toda organización que no pensara de igual manera la había condenado. Pues bueno, para el padre Calvo resulta enormemente sorprendente entonces que 2 sacerdotes como él, peruanos, estén adscritos. ¿Y cuál es la sorpresa que él se lleva? No es ese discurso fanático y ese discurso absolutamente antimasónico el que hay detrás de ese tema. Estos 2 presbíteros incluso le dicen claramente: llevamos años de ser parte de la institución, porque no persigue, porque no critica, porque no acusa de la manera en que se ha estado diciendo que se hace. La mejor prueba: venga usted, vea cómo son las cosas, no crea lo que se le dice. Según las propias declaraciones de Calvo, él, todavía con una gran incertidumbre, se hace presente, y cuando en estado de invitado más o menos entiende lo que está sucediendo, es la circunstancia en que solicita su ingreso
a una de las instituciones básicas de la masonería que se llaman logias. Y en esta logia que hay en el Callao, en el Perú, llamada Cruz Austral, el padre Francisco Calvo es aceptado con un grado inicial que en la masonería recibe el nombre de aprendiz. Están conociendo ustedes entonces, señoras y señores, el momento, y para hablar exactamente en años, 1862, en el cual nuestro personaje toma la decisión de ingresar a la institución de la masonería. Repetimos, en Perú con el grado de aprendiz. Y eso le irá permitiendo a partir de todo el resto del año 62, 63 y 64 tener los otros 3 grados básicos en la masonería, porque de aprendiz pasa a compañero y de compañero pasa a maestro. Y con esto empieza a darse cuenta o a desmitificar, repito, pues toda esa serie de críticas absolutamente infundadas y esos ataques absolutamente prejuiciados que se habían hecho contra esta institución desde siglos. Atención al detalle, nunca se separó de su condición de sacerdote, no renunció a su condición de presbítero, simplemente le agregó ahora ser un masón bajo los términos que usted ha escuchado. Para suerte de Costa Rica, en 1863 termina el gobierno de los golpistas contra Mora y asume la presidencia de nuestra nación el doctor cartaginés Jesús Jiménez Zamora. Don Jesús permite que una serie de exiliados políticos regresen al país para retomar sus vidas. ¿Quién es la persona, por supuesto, que decide después de casi un lustro de haber estado fuera de Costa Rica volver? El presbítero Calvo a finales de 1864. Vieran qué impactante cuando revisábamos, ahora que estamos en esta actividad con la Biblioteca Nacional, cuando revisábamos los periódicos y las gacetas de 1864, en una pequeña noticia de la llegada de un barco procedente del Perú, en donde viene, según dice ahí, el presbítero Francisco Calvo. Pero atención, el que se fue no es el que regresa. Véase que dio un salto enorme en términos exponenciales respecto de lo que ha pasado con su vida. Una vez en suelo costarricense, retoma su cátedra en la Universidad de Santo Tomás. Se le permite empezar a dar lecciones nuevamente y atención a este detalle, por favor. Logra presentar los exámenes y adquiere el título de licenciado en Derecho Canónico. De hecho, cuando uno ve los títulos profesionales expedidos por la Universidad de Santo Tomás, él fue uno de los muy pocos que logró conseguir este título de licenciado, repito, en Derecho Canónico. Y llegamos así al año que para el suscrito es, junto con la campaña nacional, la otra parte más importante de esta disertación. En 1865, y para ser exactos, el 2 de enero, el padre Calvo, con todo el bagaje masónico que hemos expuesto, decide reunir a un grupo de costarricenses y fundar la primera logia masónica de la historia de nuestro país. ¿Qué nombre le ha puesto esta primera logia? Caridad. Y luego, por una serie de eventos del derecho masónico que no vienen al caso porque sería bastante amplio hablar de esos temas, y por cuestiones del tiempo no lo vamos a hacer, se le da el número 26 de toda la zona que abarcaba lo que ustedes me pueden entender hoy, el istmo centroamericano y lo que sería Colombia, Venezuela y lo que es el actual Panamá. Lo cierto es que deben estarse haciendo una pregunta. ¿Cómo usted afirma, don Tomás, que el padre Calvo busca un grupo de personas para hacer la primera logia masónica? Si se supone que era la primera, ellos no podían ser entonces masones. No, cuidado. A las personas que el padre Calvo busca, todos son extranjeros que viven en Costa Rica y que se han iniciado en países de Europa, de América del Sur y en México. Por eso es que contaba, y cuando uno ve los nombres de todos estos masones extranjeros, Calvo es el costarricense que más bien hace la excepción. A partir de ese momento se inicia lo que en jerga masónica se conoce como la iniciación, y el primer gran personaje que va a ser aceptado en estas lides de la masonería costarricense es José María Castro Madrid. Ya a partir de este momento, como ustedes me tienen, empezar a todo el derrotero del padre Calvo como principal artífice de esta institución en Costa Rica, y vuelvo a repetir las palabras de
nuestro gran historiador Rafael Obregón Noría, el fundador de la masonería en Costa Rica precisamente. Pues bueno, pasará el año 65 y a finales, en diciembre, viene el otro aspecto, diríamos nosotros, importantes en aspecto, perdón, disculpen, en naturaleza docente. El padre Calvo logra el título de doctor en Derecho Canónico. Señoras y señores, esto no es cualquier dato. Apenas va a ser uno de los 4 sacerdotes en la historia de Costa Rica. Solo 4 lograron tener el título de doctor en Derecho Canónico en la Universidad de Santo Tomás. Bueno, Calvo es uno de ellos. Y entonces lo que hace es que ya llega a su culmen profesional y a partir de 1866, 67, 68, 69, 70, va a tener las 2 facetas. Va a ir, por un lado, en todo lo que tenga que ver con la parte docente en la Universidad de Santo Tomás y en su ejercicio, obviamente, sacerdotal. Y, aunque me encantaría poder desarrollar esto, pero es la otra parte en donde se dedica a expandir a la masonería en provincias, en donde se dedica a incorporar a nuevos masones, en donde se dedica de una manera recurrente a expandir los trabajos de esta organización. Hasta que llegamos finalmente a 1870 y vuelve a pasar algo interesantísimo. Si bien es cierto, el Colegio de San Luis Gonzaga se había abierto en 1842, lo cierto es que a los pocos años cerró. Y por más intentos que se quisieron de abrirlo, pues no se pudo. Y finalmente, en 1869, ahora sí, con la gran reforma de don Jesús Jiménez, al declarar la educación pública gratuita y obligatoria, el Colegio de San Luis Gonzaga reabre con todo su ímpetu. ¿Cuál es el sacerdote escogido de la Universidad de Santo Tomás para que dé el discurso inaugural del Colegio San Luis Gonzaga? Pues por supuesto, nuestro personaje, el cual además tiene una peculiaridad. Para 1870 decide formar, y aquí me explico en términos masónicos, cuando varias logias deciden reunirse bajo una autoridad, pueden entonces establecer eso, una autoridad general, pero como en Centroamérica no existían logias, el padre Calvo decide extender estas actividades a Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala. Vea qué visión. De la unión de todas estas logias se hace un organismo llamado Supremo Consejo Masónico Centroamericano. Esta institución superior hace que el padre Calvo asuma 2 cosas. Un grado 33, que es el grado superior que hay en la escala masónica, y además un nombre simbólico. Me voy a explicar con su permiso esto porque sí me parece muy importante. En la masonería del siglo XIX se tenía la costumbre de que usted no usara su nombre civil, sino que escogiera un nombre, o digámoslo diferente, un sobrenombre, para que no se descubriese quién era por los peligros que todavía significaba, por ese anacronismo religioso y político que todavía existía. Él decide tomar un nombre muy peculiar con el cual historiadores lo han conocido en casi todas las investigaciones, Ganganelli. Con el nombre de Ganganelli se está haciendo alusión al Papa Vicenzo Antonio Ganganelli Maxa, Papa Clemente XIV, que había sido la persona que decretó la supresión de los jesuitas o de la orden de los padres de Jesús. Y como los jesuitas eran los enemigos naturales de la masonería, el padre Calvo quiso asumir ese sobrenombre de Ganganelli como un homenaje, y eso explica por qué. Si usted ha visto en algún momento un documento o libro o estudio sobre el padre Calvo, es la otra manera en referirse a él. Pasará el resto de 1869, como repetimos, esto ya ocurre en 1870, lo del cambio de nombre, y como es sabido, el 27 de abril de 1870, el joven coronel Tomás Guardia Gutiérrez se convierte en el próximo presidente de Costa Rica. Cosa curiosa, uno de los mejores amigos del padre Calvo, quien además ha sido iniciado precisamente en la masonería, y esto lo que da origen es a la parte más encumbrada de la institución en el siglo XIX. ¿Por qué decimos esto? Porque no solamente la mayoría de integrantes de los gabinetes de la Asamblea Legislativa, del Poder Legislativo, del Servicio Exterior,
van a ser integrantes de las distintas logias, sino que esto le permite al padre Calvo ahora sí expandir los trabajos a todas las provincias, a Alajuela, Cartago, incluso en Guanacaste, con diferentes logias. Lo que pasa es que hay que añadir algo tremendamente importante que se sale de este íter de nuestro personaje. En 1874 solicita al presidente Tomás Guardia su aquiescencia para darle, vamos a decir así, legitimidad y forma a la Sociedad de Artesanos de San José. Señoras y señores, para quienes han estudiado el derecho laboral costarricense, este es el primer grupo en el que se reúnen trabajadores costarricenses bajo la idea de un gremio. Y el padre Francisco Calvo es el artífice del primer gremio de la historia costarricense en 1874, puesto que incluso la Sociedad de Artesanos de San José fue luego, obviamente, considerada como toda la antesala de las posteriores confederaciones, grupos y gremios que vendrán a finales del siglo XIX y siglo XX a darle ya toda la forma al derecho laboral costarricense. Cosa curiosa, porque hace unos días el Código de Trabajo acaba de cumplir 80 años de vigencia y el antecedente más claro de las organizaciones gremiales tiene como artífice al presbítero Francisco Calvo. Y estoy seguro, usted que me escucha, que eso viene a agregar otra faceta más a esta vida tan peculiar. Ya para el año 1875 y hasta 1879, el padre Calvo se va a ver enfrentado a una durísima oposición de la iglesia que lo lleva incluso a enfrentarse ya no a Monseñor Llorente, quien ha muerto en 1871, sino a quien se consideró su más severo, su más duro, su más absoluto rival, el doctor Domingo Rivas Salvatierra, quien había asumido el cargo de ejercer una especie de interinato en la Iglesia Católica mientras se elegía el segundo obispo. Tan fuerte fueron las presiones que sufrió el padre Calvo, que incluso se le puso en la decisión, me parece absolutamente indigna de colocarlo así, pero tenía que entenderlo de alguna manera lo que estaba pasando, de renunciar o a ser sacerdote o de renunciar a la masonería. Y en una carta muy famosa que guarda el archivo de la Curia Metropolitana, el padre Calvo siguió siendo el padre Calvo y se desliga de su faceta masónica, obligado por las circunstancias bajo la amenaza de una excomunión. Señoras y señores, no velada, no indirecta, directa, fehaciente, expresa. Y finalmente, su reivindicación vendrá apenas 2 años después. En 1879, un sacerdote ha sido expulsado de Ecuador. Este sacerdote no tenía ninguna peculiaridad, era simplemente un religioso más. Pero cuando llega aquí, impresiona por sus conocimientos idiomáticos, por sus conocimientos científicos, por sus conocimientos culturales, y hay que decirlo así, por un bagaje intelectual en general muy importante. Como Costa Rica no había logrado nombrar a un segundo obispo después de Monseñor Llorente, el padre Calvo conoce a este sacerdote, queda tan impactado de su cultura y su sapiencia, que logra concertar una cita con el presidente Tomás Guardia para que este sacerdote y Guardia se conozcan y así Guardia le proponga al Vaticano que sea este el nuevo obispo. Tal y como nos lo narra de una manera brillante nuestro gran historiador eclesiástico Ricardo Blanco Segura, y en alguna parte también, como en los estudios que hizo al respecto don Carlos Meléndez Chaverri sobre toda esta coyuntura, Guardia queda efectivamente impactado por este sacerdote, escribe la carta, la manda al Vaticano, y ahora el nuevo Papa, Vicenzo Gioacchino Pesci, León XIII, elige al sacerdote alemán Monseñor Bernardo Augusto Till Hoffmann como segundo obispo de Costa Rica. Señoras y señores, según las palabras de Monseñor Till, escritas por Monseñor Sanabria en su obra magnífica sobre la obra y vida de Till, el artífice del nombramiento, el padre Francisco Calvo, quien se da cuenta de que este sacerdote es el idóneo para esa coyuntura. Ya con Till a la cabeza de la iglesia se inicia una nueva era en nuestro país, pero lamentablemente en 1882 se da una noticia tristísima, no solamente para Calvo, sino para todo el Olimpo liberal de aquella época, porque el 6 de julio
de ese año del 82 a las 7 de la noche, muere Tomás Guardia Gutiérrez. Y ya con la muerte de don Tomás, finalmente el padre Calvo hace algo que es de una de esas noticias, ¿qué diría yo? Discúlpenme, peculiarísimas de la vida de Calvo. Su esposa, doña Emilia Solórzano Alfaro, ha querido organizarle el funeral, obvio, es su señora, es su esposa. El padre Calvo se hace presente el día de la vela y coloca unas insignias masónicas encima del féretro del padre Calvo. Y ustedes me entenderán que esto para doña Emilia fue tremendo, porque lo cierto es que ella lo que quería hacer era una ceremonia religiosa. Esto no se da, se le invita al padre Calvo a que deje de estar haciendo estos actos. El padre Calvo accede y finalmente se entierra a don Tomás en uno de los funerales, si no el más famoso de la historia de Costa Rica, con el duelo de la patria, estrenándose, recordémoslo, bajo la figura de Rafael Chávez Torres. Ya para 1882 y 83, nuestro personaje se girará bajo la batuta de Monseñor Til. Lamentablemente, por cuestiones de esta temática, no vamos a entrar, pero en 1884, el nuevo presidente costarricense, desde 1882, don Próspero Fernández Oreamuno, integrante, por supuesto, de la masonería, expulsa a Monseñor Til, inicia la época de las leyes anticlericales, se va a dar la salida entonces de Monseñor de nuestro país. El padre Calvo empieza a iniciar una serie de acciones para que Monseñor vuelva, tratar de convencer al presidente Próspero Fernández de ello, pero lamentablemente ocurre lo impensable. En marzo del 85, en una de las circunstancias más extrañas de nuestra historia, don Próspero muere en la ciudad de Atenas, justo cuando se estaba dirigiendo para asumir el mando militar de Costa Rica ante uno de esos episodios nefastos de nuestra historia regional, cuando nada más y nada menos que el mandatario guatemalteco Justo Rufino Barrios Aullón declara que Centroamérica ahora vuelve a quedar unida simplemente por su voluntad. Y le manda un telegrama a un Próspero en ese sentido. Un Próspero claramente le dice: jamás. Vamos a organizar un ejército para irle a enseñar a usted respeto de la soberanía costarricense. Muere don Próspero en eso, asume su yerno como vicepresidente, el también integrante de la masonería alajuelense, Bernardo Soto Alfaro. Señoras y señores, ¿a quién se le pide asumir por segunda vez el título de capellán del ejército costarricense en el ejército contra Guatemala? ¿Quién tenía el prestigio? Con esto se instalan nuevamente los cuadros militares. Ya ahora el veterano Francisco Calvo asume como capellán, pero en un hecho muy poco conocido, excepto para los que estamos en estas lides de la historia, sucede algo muy peculiar. Justo cuando las tropas costarricenses ya se encuentran en Nicaragua y las tropas guatemaltecas en El Salvador, justo Rufino Barrios Aullón muere de un disparo certero en la cabeza y el cuadro militar guatemalteco no quiere seguir con la guerra, solicita un armisticio y simplemente el padre Calvo no pasó de su viaje a Nicaragua porque las tropas fueron devueltas inmediatamente, por dicha, para evitar un baño de sangre entre personas. Cosa curiosa, cuando regresa le toca oficiar una misa de matrimonio, señoras y señores. En el archivo de la curia encontramos la partida de matrimonio firmada por el presbítero Francisco Calvo, casando al licenciado Bernardo Soto Alfaro con Pacífica Fernández Guardia, hija de don Próspero Fernández. Y por supuesto, ¿qué es lo que sucede? Que se convierte el presbítero Calvo en el único sacerdote que ha oficiado la misa de un presidente de la República para casarse cuando está en el ejercicio del poder. Eso nunca ha pasado. Y nuestro sacerdote es el artífice de este asunto. Pasará el año 86, pasará el año 87, lamentablemente hacia el año 88, ya cuando el padre Calvo se está acercando a sus 70 años, empieza a minorar terriblemente su salud. Empieza a decaer y para 1889 debe internarse en el Hospital San Juan de Dios por una serie de afecciones. Lo que viene es muy triste y me parece incluso vergonzoso para lo que vamos a citar en este instante, porque su peculio económico era bastante exiguo
y no tuvo la posibilidad de recibir ni la atención médica, ni se supone que en aquel momento los cuidados que debía para una persona como usted ha escuchado, que debió tener el apoyo por un lado de la iglesia, por un lado de la masonería, por un lado del ejército, los tres le fallaron. Y lo cierto es que para inicios de 1890, el padre Calvo se ve obligado incluso a ser internado en una de las salas del Hospital San Juan de Dios que estaban asignadas para personas de muy escasos recursos. Y su salud siguió menguando. Y señoras y señores, como ocurre todo en la vida, el 18 de julio de 1890, a los 70 años de edad, muere precisamente el presbítero Francisco Calvo. Atención, olvidado de todos. Y lo más terrible, sin el apoyo, ya no solo siquiera económico, ni siquiera moral, de todas las instituciones a las que usted ha escuchado que perteneció y que ayudó. Y cuando se dio el problema grave de su entierro, y se lo dice quien por eso realizó la investigación al respecto, y no había ni siquiera un poco de dinero para poder hacer la honra fúnebre, comprar el nicho, comprar el ataúd y todo lo que esto conlleva, un mecenas apareció y pagó todo. De hecho, las firmas de él en los recibos las encontramos en los libros de archivo del Cementerio General, donde respectivamente compró el terreno, compró el ataúd, contrató a los trabajadores e incluso pagó el enchapado de la tumba. Y ustedes estarán pensando que tenía que haber sido una persona muy peculiar. Sí, porque decían nuestros abuelos que es de bien nacidos ser agradecidos. El personaje se llama Monseñor Bernardo Augusto Tilhoffman. Recordemos a quien él le debía su elección como segundo obispo diocesano. Con eso el padre Calvo, si usted algún día que me escucha tuviese la oportunidad de ir al cementerio general, está enterrado en el cuadro Dolores, segunda fila, tercera tumba del lado norte. Ahí en esa sepultura está enterrado desde esa época, y ya para el siglo XX la figura del padre Calvo se fue diluyendo lamentablemente en esa práctica de desmemoria histórica que lamentablemente tienen muchos costarricenses. ¿Y quién es la persona que tuvieron que pasar, señores, casi 50 años para que volviera a darse alguna noticia, algún aspecto? Un joven en aquel momento de 32 años que daba sus primeros pasos docentes y sus primeros pasos historiográficos, llamado Rafael Obregón Loría, decide que la masonería costarricense ya es suficiente de haber guardado silencio de su fundador, y él, que es parte de una de las logias, presenta el proyecto y en 1937 se publica un folleto, un primer folleto que les voy a mostrar. Este folleto de 1937, que es la primera publicación, vean ustedes que un folleto efectivamente, para darle por primera vez un homenaje a quien tantos homenajes debió haber tenido. Lo cierto es que no se queda ahí. Un año después le plantea a las autoridades de la masonería costarricense que se coloque su retrato en el salón de sesiones de la Gran Logia de los Masones en Costa Rica, y un año después, en 1940, logra que se abra un museo masónico en donde se van a exhibir una serie de objetos del padre Calvo que se habían logrado rescatar, excepto uno, el que yo siempre he considerado que es el tesoro más, diríamos, más valioso de la masonería costarricense, pero que no lo tiene la masonería. El mandil, para que todos me comprendan, el distintivo en la vestimenta del padre Calvo con sus signos masónicos, que hoy está resguardado, por dicha, eso sí, en el Museo Histórico Juan Santamaría. ¿Por qué? Por haber sido capellán de la campaña nacional, cuando se le hace el homenaje en la parte militar. Si todo esto no fuera suficiente, en 1955 se creó la logia Francisco Calvo, para todas las personas que entonces ahora comprendemos por qué una logia lleva el nombre del fundador. Y en 1965, ¿recuerdan cuando habíamos dicho que se había fundado la masonería? 1865. Un siglo después se hace la segunda publicación. Este segundo folleto, publicado por también la masonería costarricense,
en el cual se le da un homenaje por los 100 años de la fundación precisamente de la masonería en Costa Rica. Por el resto del siglo XX no habrá ningún elemento a destacar, y en el año 2012, y eso, como ustedes me entienden, fue entonces hace poco menos de una década, la masonería tomó la decisión de nombrar a todo su templo, a toda su estructura nacional, con el nombre de Gran Templo de la Masonería Francisco Calvo, siendo en 2015 cuando finalmente se cumplieron los 150 años de historia de la masonería, en la cual la editorial Costa Rica nos hizo el honor de publicar este libro, precisamente el de 150 años de historia de la masonería, del autor quien les habla, en donde se dio el resultado final, el culmen de toda la investigación que usted ha escuchado, y finalmente le comento que se ha logrado presentar y actualmente está en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa la declaratoria como benemérito de la patria para una persona que lo merece por antonomasia, por todo lo que usted ha escuchado, y que actualmente esta comisión le ha dado su visto bueno oval y ha sido elevado al plenario para que finalmente en algún momento pueda dársele esa condición tan merecida, tan absolutamente agradecida por parte del Estado costarricense a uno de sus hijos más preclaros. Yo quisiera agradecer la gentileza de su atención y haber pues tenido precisamente la valía para nosotros de escucharnos en el marco de esta Semana Murista, y agradecer nuevamente a la Biblioteca Nacional y a la Academia Murista por esta muy valiosa oportunidad para el suscrito. Muchas gracias y buenas tardes. Excelente charla, qué bárbaro. Y a capela totalmente, un gran dominio del tema. Realmente fue fascinante oírte recorrer la vida del padre Calvo, sus orígenes, toda su compromiso con la cultura, con la iglesia, con el país. Es fascinante. Qué Laurita, amable, doña María, gracias. no, de verdad que sí. Me ha encantado escucharte, y una vez más vemos que todos estos personajes de los que hoy estamos conversando son héroes y debieran ser todos beneméritos de la patria. Ayer hablábamos de que el general Cañas no tiene esa categoría, y que es importantísimo iniciar un proceso como el que se hizo con el padre Calvo para que el general Cañas adquiera ese rasgo. Son individuos sobresalientes que en todo momento supieron entender las circunstancias en que su acción merecía dirigirse en determinado camino, y que hicieron por este país un sacrificio enorme. Entonces, realmente, así como el general Cañas y el padre Calvo, todos ellos son grandes héroes que debieran ser beneméritos de una patria agradecida. Laurita, ¿hay alguna pregunta, comentario? Sí, ahí, bueno, yo me uno a las felicitaciones y agradecimiento a Tomás Federico Arias por esta excelente conferencia y presentarnos al padre Calvo. Hay muchas felicitaciones y, bueno, comentarios de gente que apoyan, al igual que ayer, lo hicieron el que se presente, ¿verdad? El proyecto para el benemeritazgo del padre Calvo. Ayer fue con el general Cañas, y ahí felicitaciones, y pues la gente muy, muy agradecida con el doctor Tomás Federico Arias por esta presentación. No hay preguntas. En realidad fue tan claro tu exposición. Yo sinceramente desconocía muchísima de la información que vos tenés del padre Calvo. Me parece increíble que, siendo hijo
de un sacerdote tan adinerado como Juan de los Santos Madrid, muriera en ese estado de pobreza y tan olvidado por todas las instituciones a las que él sirvió. Es sorprendente. Somos tan malagradecidos con nuestros próceres y con muchísimas veces con gente muy cercana. Esto también nos debe hacer un llamado de conciencia para ser mejores personas, ya no ni siquiera ciudadanos, ser mejores personas. Y ser agradecidos es nobleza. Y tenemos que hacer ese conjunto de reconocimientos. Y bueno, aquí hay una recomendación que no sé si es para Tomás Federico o para la Academia Morista, porque quieren que esto quede plasmado en un libro. Supongo que todas estas conferencias. Entonces, bueno, hay una pregunta. Dice, al momento de ser rector de la universidad, ¿no era un presbítero? Esa es una pregunta. Y después, otra pregunta es, ¿por qué tuvo que ir a Honduras y no a Guatemala para educarse? Ya que en ese entonces nuestra central de casi todo era Guatemala. Son dos preguntas. Sí, señora, la primera pregunta me imagino que la está refiriendo sobre Juan de los Santos Madrid. Sí, sí tenía la condición de sacerdote. De hecho, por eso hice la alusión de que él había estudiado precisamente en Nicaragua y en Guatemala, y por eso con esa condición de sacerdote es que llega y luego se convierte en sacerdote presbítero de la parroquia de San José, y para el momento en que el doctor Castro Madrid lo nombra primer rector de la Universidad de Santo Tomás, él precisamente es conocido como presbítero Juan de los Santos de Madrid Cervantes. Y la otra pregunta todavía es más importante, ya la habíamos explicado de manera somera, vamos a ampliar solo un poco. Recordemos que dije que la estructura eclesiástica costarricense antes de 1850 no teníamos diócesis. Por lo tanto, cualquier persona que quisiera ordenarse como sacerdote en Costa Rica no podía hacerlo. De hecho, no conocemos a ningún sacerdote antes de 1850 ordenado en Costa Rica simplemente porque no podía. Tenían que viajar a Honduras, El Salvador, Nicaragua, México, Guatemala, Colombia, a cualquier país que sí tuviera esa estructura. Entonces, recordemos que el primer viaje de Calvo se hace en Nicaragua siendo un adolescente. Recuerdan lo del triple bachillerato, teología, filosofía y derecho, pero no se ordena sacerdote. Él regresa a Costa Rica después de su paso por la Universidad de Santo Tomás como profesor. Luego, con su faceta cafetalera, él decide que lo que realmente quiere es, ahora sí, retomar los estudios eclesiásticos. ¿Por qué? Me hace la pregunta, no viajó a Nicaragua o no viajó a Guatemala, y por qué viajó a Honduras. El caso de lo que nos enseñó y lo que logró descubrir don Rafael Obregón Loría, de la investigación que, repito, hice sobre su estadía en 1847, es que la iglesia de Honduras en aquel momento era, vamos a decir así, la que menos sacerdotes tenía, y que era la que más se necesitaba que tuviera entonces presbíteros, y por eso el padre Calvo no solamente se ordena allá, sino que su primer año lo trabaja allá. Y eso lo que explica entonces es porque terminando esa época regresa a Costa Rica hasta 1849. Pero por supuesto, yo me permito agregar algo, simplemente es una hipótesis. Pudo haber ido a Nicaragua a ordenarse como tal, pudo haber ido a Guatemala, pudo haber ido a México, pero la decisión de él fue escoger Honduras. No hay ningún otro comentario, Laurita. No la escuchamos. Laurita, no te escuchamos. Sí, ya vi que apagué el micrófono. No, son más comentarios y felicitaciones. No hay más preguntas. Entonces, vamos a dar por concluida la actividad de hoy. Agradecer muchísimo a todos los que tuvieron el honor de escucharnos, el gusto, el interés, y invitarlos
a la charla de mañana con Luco Gilque sobre el doctor Hoffman, que es el médico jefe del ejército costarricense y que fue también un hombre entregadísimo a esta causa y que le tocó trabajar en condiciones realmente complejas porque el estado de desarrollo de la medicina era tan limitado que imagínense ustedes la labor del doctor Hoffman y de quienes lo acompañaron. Así es que para mañana, muy invitados a oír a Luco Gilque. Y muchísimas gracias, Tomás Federico, y a todas las personas de la biblioteca, de la Academia Morista, que nos ayudaron a estar hoy con todos ustedes. Yo por mi parte quisiera, doña Ana María, agradecer nuevamente tanto a la Academia Morista como a la Biblioteca Nacional por habernos brindado esta, repito, muy valiosa oportunidad de haber participado con una de las disertaciones en esta, ya ahora se está haciendo clásica Semana Morista, y precisamente pues agradecer también a todas las personas que, repito, nos hacen el honor a nosotros de escucharnos con estos temas de algo que siempre le digo a todas las personas que estamos en esto, de nuestro tesoro más valioso, que es la historia de Costa Rica. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.